La movilidad geográfica, según el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, es un concepto crucial en el ámbito del transporte por carretera, ya que implica el traslado de un trabajador a un centro de trabajo diferente que requiere un cambio de residencia. Este fenómeno no debe ser visto como una mera decisión empresarial, sino que conlleva una serie de implicaciones que afectan profundamente la vida personal y profesional de los trabajadores. La normativa establece que cualquier traslado debe estar justificado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que implica que la empresa debe demostrar la necesidad real de esta medida y no puede utilizarla de forma arbitraria. Es esencial que tanto empleadores como trabajadores comprendan que la movilidad geográfica no es solo un cambio de ubicación, sino que puede impactar en la economía familiar, la conciliación de la vida laboral y personal, e incluso en la salud laboral del empleado. La ley protege a los trabajadores al exigir un procedimiento claro que incluye preaviso, compensación y la posibilidad de impugnar la decisión si no se cumplen las condiciones establecidas. Esto significa que los trabajadores tienen derechos que deben ser respetados y defendidos frente a cualquier intento de la empresa de utilizar la movilidad geográfica como una herramienta de presión o como una forma de debilitar su posición. Por lo tanto, es fundamental que los profesionales del transporte estén informados sobre sus derechos y la normativa que regula la movilidad geográfica, ya que esto les permitirá actuar de manera adecuada en caso de que se presenten situaciones que puedan afectar su estabilidad laboral y personal. La vigilancia y el control de estas medidas son clave para garantizar un entorno laboral justo y equitativo. El artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores establece claramente las diferencias entre el traslado y el desplazamiento temporal. El traslado implica un cambio de centro de trabajo que exige un cambio de residencia y tiene carácter estable. Esto significa que, si un trabajador es trasladado, deberá mudarse a otra localidad de forma permanente, lo que puede tener un impacto significativo en su vida personal y familiar. Por otro lado, el desplazamiento temporal se refiere a situaciones en las que el trabajador es enviado a un lugar diferente de forma temporal, aunque también puede requerir que resida en una localidad distinta a la de su domicilio habitual. Sin embargo, lo esencial es que el desplazamiento no tiene la vocación de ser permanente. Es importante destacar que no toda alteración en la ruta, base o punto de inicio del servicio se clasifica automáticamente como movilidad geográfica. La clave para determinar si se trata de un traslado o un desplazamiento radica en si la nueva asignación obliga realmente al trabajador a residir en otra localidad. Además, la pertenencia al sector del transporte no exime a las empresas de cumplir con lo estipulado en el artículo 40, ya que no pueden utilizar la movilidad geográfica como una forma de eludir la protección que este artículo ofrece a los trabajadores. Por lo tanto, es fundamental que tanto los trabajadores como las empresas comprendan estas distinciones. En la práctica, esto implica que cualquier cambio que conlleve un traslado debe ser justificado adecuadamente, mientras que los desplazamientos temporales también deben estar respaldados por causas económicas, técnicas o organizativas. La correcta aplicación de estas normativas es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar una relación laboral justa y equilibrada. Para que un traslado sea considerado lícito, deben cumplirse ciertos requisitos materiales que garantizan la legalidad de la medida. En primer lugar, debe existir una causa real que justifique el traslado, fundamentada en razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. La empresa tiene la obligación de explicar por qué esta medida es necesaria y cómo afecta específicamente a la persona o grupo implicado. Además, se debe demostrar que no hay alternativas menos gravosas que puedan compatibilizarse con la organización del trabajo. El control sobre esta justificación es crucial y debe incluir 5 verificaciones mínimas. Primero, se requiere que la causa esté concretada, no es suficiente una simple referencia, necesidades del servicio. En segundo lugar, debe haber una clara conexión entre la causa alegada y el puesto afectado. Tercero, la comunicación escrita del traslado debe ser coherente con la realidad operativa de la empresa. Cuarto, es necesario explicar los criterios utilizados para seleccionar a la persona afectada. Por último, se debe justificar por qué no se consideraron soluciones menos perjudiciales, como vacantes disponibles, reordenaciones internas o permutas. La experiencia ha mostrado que muchos conflictos laborales surgen no de necesidades organizativas reales, sino de decisiones empresariales interesadas. Si existen alternativas viables que no se han explorado de buena fe, la justificación de la inevitabilidad del traslado se debilita considerablemente.
En resumen, un traslado lícito no solo debe cumplir con los requisitos formales de notificación, sino que también debe estar respaldado por una justificación sólida y objetiva que respete los derechos del trabajador. Cuando un trabajador recibe la notificación de un traslado individual, tiene derechos inmediatos que deben ser respetados. En primer lugar, la empresa está obligada a comunicar la decisión de traslado por escrito, tanto al trabajador afectado como a la representación legal, con un preaviso mínimo de 30 días. Este plazo es fundamental, ya que permite al trabajador prepararse ante el cambio. Una vez notificado, el trabajador cuenta con 3 opciones legales. Puede aceptar el traslado, lo que le da derecho a una compensación por los gastos que este cambio implique, incluyendo los de su familia a su cargo. Esta compensación no puede ser simbólica, debe estar acorde con los costes reales que conlleva el traslado, como la nueva vivienda, la escolarización de los hijos, y otros gastos logísticos cotidianos. Otra opción es que el trabajador decida extinguir su contrato de trabajo, lo que le otorgaría una indemnización de 20 días de salario por cada año de servicio, con un límite de 12 mensualidades. Esta alternativa está diseñada para proteger al trabajador y no debe ser vista como un medio para que la empresa se deshaga de un empleado de manera económica. Además, si el trabajador no acepta el traslado, tiene el derecho de impugnar la decisión ante la jurisdicción social. Si un tribunal determina que el traslado no está justificado, el trabajador tiene derecho a reincorporarse a su puesto original. Este control judicial es esencial, ya que obliga a la empresa a demostrar que el traslado fue realmente necesario y no una medida arbitraria. En resumen, el trabajador debe estar bien informado de sus derechos para poder actuar adecuadamente ante un traslado que afecte su vida laboral y personal. El traslado adquiere carácter colectivo cuando afecta a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más de 5 trabajadores, o cuando, en un periodo de 90 días, alcanza los umbrales legales establecidos en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos, es fundamental abrir un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, que no debe superar los 15 días. Este periodo no es simplemente un trámite, sino una oportunidad real para discutir las causas del traslado, las alternativas posibles, los criterios de afectación, los plazos y las compensaciones que se ofrecerán a los trabajadores. Negociar de buena fe implica que la empresa debe aportar información útil y estar dispuesta a considerar las propuestas de la parte social. Es crucial que este proceso no se convierta en un mero ritual vacío, debe permitir un análisis profundo de la situación. Si la empresa presenta un calendario cerrado, sin la documentación adecuada ni un análisis de alternativas, no estará cumpliendo con el estándar legal exigido. Además, existe un riesgo de fraude que debe ser vigilado con atención. La empresa puede dividir en varios bloques lo que en realidad es una operación colectiva para evitar alcanzar los umbrales legales. En este sentido, el artículo 40 establece que los traslados realizados en periodos sucesivos de 90 días que no cumplan con los requisitos legales son nulos y sin efecto. Por lo tanto, el seguimiento cronológico de los movimientos, los centros y las personas afectadas resulta decisivo para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente. Un periodo de consultas efectivo puede marcar la diferencia en la defensa de los derechos de los trabajadores afectados por un traslado colectivo. Los desplazamientos temporales en el ámbito laboral deben estar justificados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como por contrataciones vinculadas a la actividad empresarial. Es fundamental que el empresario notifique con antelación suficiente a los trabajadores sobre el desplazamiento, y está obligado a abonar el salario, los gastos de viaje y las dietas correspondientes. Si el desplazamiento se prolonga por más de 3 meses, el preaviso que debe dar la empresa no puede ser inferior a 5 días laborables. Además, es importante destacar que, por cada 3 meses de desplazamiento, el trabajador tiene derecho a 4 días laborables de estancia en su domicilio de origen, sin que se computen los días de viaje, los cuales corren a cargo de la empresa. Sin embargo, hay un límite crucial que los trabajadores deben conocer. Si en un periodo de 3 años los desplazamientos temporales superan los 12 meses, estos se consideran legalmente como traslados. Esta normativa protege a los trabajadores de situaciones en las que la empresa podría utilizar desplazamientos sucesivos o encadenados para establecer de facto una adscripción estable sin cumplir con los requisitos legales de un traslado, como el preaviso de 30 días y la opción de extinción indemnizada del contrato. Por tanto,
Es vital que los trabajadores estén atentos a la duración y frecuencia de estos desplazamientos temporales, ya que pueden afectar significativamente su situación laboral y derechos. Conocer estos límites y derechos es esencial para defenderse ante posibles abusos y garantizar un trato justo en el entorno laboral. El artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores establece una serie de derechos preferentes que deben ser considerados en los casos de movilidad geográfica, especialmente cuando se trata de colectivos con protección reforzada. Estos derechos son fundamentales para garantizar que los trabajadores en situaciones específicas reciban un trato adecuado y justo durante el proceso de traslado. Por ejemplo, si uno de los cónyuges cambia de residencia debido a un traslado, el otro cónyuge, siempre que trabaje en la misma empresa, tiene derechos preferentes que deben ser respetados. Esto significa que la empresa no puede realizar un traslado sin tener en cuenta la situación familiar de los trabajadores afectados, ya que esto podría impactar seriamente en su vida personal y laboral. Es crucial que la empresa evalúe cuidadosamente el impacto de cualquier traslado en la unidad familiar y en la estabilidad de los trabajadores. La normativa exige que se respeten los derechos de estos colectivos, lo que implica que la empresa debe justificar adecuadamente la necesidad del traslado, así como ofrecer alternativas menos gravosas que puedan salvaguardar la situación familiar de los trabajadores. Además, los trabajadores con derechos preferentes deben ser informados y consultados de manera efectiva, permitiéndoles participar en el proceso de toma de decisiones que les afecta directamente. En este sentido, es imprescindible que la representación legal de los trabajadores esté involucrada en el proceso, garantizando que se realicen las consultas pertinentes y que se cumplan los plazos establecidos. La protección reforzada en traslados no solo busca salvaguardar los derechos individuales de los trabajadores, sino también promover un entorno laboral más justo y equilibrado, donde se valore el bienestar de los empleados y sus familias. La movilidad geográfica, regulada por el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, no debe ser utilizada como una herramienta abusiva por las empresas. Es fundamental que los trabajadores sean capaces de identificar prácticas que puedan considerarse fraudulentas o lesivas. En primer lugar, es esencial que cualquier traslado o desplazamiento esté justificado por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Si la empresa no proporciona una causa real y concreta para el traslado, es posible que esté incurriendo en un abuso. Por ejemplo, una simple referencia a necesidades del servicio no es suficiente. Debe haber una conexión clara entre la causa alegada y el puesto de trabajo afectado. Además, es importante que los trabajadores estén atentos a la falta de alternativas menos gravosas. Si existen vacantes, reordenaciones internas o soluciones que no impliquen un cambio de residencia, la empresa debe considerarlas antes de decidir un traslado. En caso de que el traslado esté vinculado a una presión para que el trabajador acepte la medida, esto puede ser un indicio de que se está utilizando como una forma de presión extintiva. Los trabajadores también deben estar conscientes de sus derechos inmediatos ante un traslado. La empresa está obligada a notificar por escrito con al menos 30 días de antelación, lo que les brinda la oportunidad de aceptar, impugnar o extinguir su contrato con indemnización. Si la medida se impugna y se declara injustificada, el trabajador tiene derecho a regresar al centro de trabajo original. Por lo tanto, es crucial que los trabajadores conozcan sus derechos y se mantengan informados para poder defenderse adecuadamente frente a cualquier abuso en el proceso de movilidad geográfica.